Bueno, y aquí estamos un lunes más, el penúltimo análisis del año, el penúltimo análisis de la temporada después de un Gran Premio de Qatar que dio bastante de sí. Ya no solo en MotoGP con esa lucha por el título entre Pecco Bagnaia y Jorge Martín, que quizás supuso un mazazo importante para el campeonato, pero que tendrá su resolución este mismo fin de semana en Valencia, sino que también vimos la consecución del título de Moto3 por parte de Jaume Masia en una carrera bastante tensa que también tuvo mucha tela que cortar. Y bueno, para analizar todo lo que ocurrió en MotoGP y lo que ocurrió también en Moto3 con ese título de Jaume Masia y en general en el Gran Premio de Qatar, pues como siempre tengo aquí a Juan Martínez, director de Andrean y MHS, comentarista de Dazón, para repasarlo. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos de, como te suelo decir, de resaca de Gran Premio después de uno de esos que da bastante que hablar desde el primer momento hasta el final, tanto dentro como fuera de la pista, y que, bueno, nos trajo otro título mundial, en este caso en Moto3, y que al menos aplazó la resolución de la categoría reina de MotoGP hasta Valencia, quizá con un campeonato que llegará menos vivo de lo que nos gustaría o de lo que parecía que iba a ser, ¿no? Porque no está tan apretado de cara a Valencia con esos 21 puntos de ventaja para Pecco. Pero bueno, puede pasar cualquier cosa. Recordemos que no se reparten este año 25, sino 37 en cada Gran Premio en MotoGP. Así que hay margen para que veamos emoción. Esperemos que hasta el domingo, ¿no? Que eso es lo que nos gustaría. Bueno, básicamente Peco en este caso con los 21 pues tiene la mitad del trabajo hecho, ¿no? A Jorge se le dan de alinear más las cosas, pero la obligación es intentarlo mientras haya una rendija, ¿no? Haya una posibilidad, haya una pequeña luz, un pequeño rayo de luz que se cuele por la rendija, pues tienes que ir a por ello. Y yo espero que Jorge pues sea capaz de hacerlo así, de sobreponerse pues seguramente a la frustración del domingo. Y bueno, y que igual que le ha tocado a él, pues vivir ese sinsabor del domingo, con ese mal sabor de boca, eh, pues le puede pasar a Bagnaia perfectamente la siguiente, con lo cual hay que creer hasta el final. Es verdad que las posibilidades son menos que las de Bagnaia, pero las matemáticas dicen que se puede. Sin duda que todavía se puede y como decimos, ¿no? Con dos cartuchos dentro de un mismo fin de semana, el sábado pueden pasar más cosas, que el campeonato se abra un poquito de cara al domingo, que esa rendija se haga más grande o que incluso el propio Peco cierre el título, porque si le saca 4 puntos más a Martín en esa carrera sprint de Valencia, se acabaría el campeonato. Esperemos que, bueno, que por la emoción de este campeonato tan bonito que estamos viviendo, pues al menos llegue hasta el domingo. Como siempre te pido, Juan, al inicio, el titular del Gran Premio. La diferencia de encaje decide el mundial. Porque al final los golpes recibidos o los golpes propinados de uno al otro, pues parece que Peco encaja mejor los golpes que recibe, ¿no? Y los golpes que da Peco, pues hacen algo más de daño en lo que se refiere al campeonato. De hecho, es algo que hemos ido siguiendo, ¿no? Esa clasificación paralela entre el domingo y el sábado, ¿no? Al final Jorge ha sido más protagonista en el sábado, pero en el sábado se reparten menos puntos y eso hace pues que Bagnaia los domingos, que es cuanto más se reparte, pues ha sido mejor durante todo el campeonato. Entonces, nada, yo creo que Bagnaia quizás la única cosa mejor que ha hecho que Jorge es encajar mejor los golpes que ha intentado propinarle Martín. Yo, Juan, mi titular esta vez es la suerte del campeón o la mala suerte del aspirante. Puede ser un poco las dos versiones, pero siempre ponemos por encima, y esto lo decimos siempre en este podcast, que nos gusta mucho la frase de si viene la suerte que te pille trabajando, ¿no? Partamos de esa base. Mi explicación a la suerte del campeón es que dentro de que ambos pilotos tuvieron el mismo problema durante el fin de semana,
ese neumático defectuoso, por así decir, eh, Peco tuvo la suerte de que le llegó el sábado, cuando había la mitad de puntos en juego, y a Jorge le tocó el domingo, cuando entonces, mientras que él recortó 7 puntos en la sprint, Peco le metió 14 en la carrera larga y tuvo esa pizca, ¿no?, de suerte en un momento clave, o Jorge de mala suerte en un Pero momento crucial, trascendental del campeonato. yo en eso estoy de acuerdo. Es verdad que si tú haces una reflexión, cuando al final, cuando hablamos de un neumático defectuoso o no defectuoso, yo estoy seguro que la conclusión de Michelin cuando lo analicen va a ser como pasa habitualmente, es que no saben decir el por qué ese neumático no rendía, porque al final van a hacer las verificaciones, el compuesto del que es, tampoco van a encontrar que se haya consumido más de lo que se consume habitualmente, es más una cuestión de sensaciones. ¿Qué sucede? En circunstancias como las de Qatar, cuando al final eh, se decide todo por una línea muy pequeña. Si ya habitualmente esto es así, pues si lo llevas toda una pista donde el agarre es limitado porque al final solo hay una trayectoria en unas circunstancias particulares que una carrera de noche y demás, pues todo esto se va haciendo cada vez más estrecho. ¿Y qué sucede? Que casi el planteamiento de Bagnaia o las expectativas de Bagnaia era darle un golpe a Martín en su campo, que es el sábado. Y las expectativas de Martín era darle un golpe a Bagnaia el domingo en su campo, ¿no? Y los dos se acaban quejando de la misma cosa. ¿Qué sucede? Cuando tú tienes esas expectativas o solo contemplas una posibilidad, si hay algo que se te cruza en el camino, en muchos casos lo, lo considera, o sea, un problema más grande del que es, ¿no? Que en otras situaciones o en otras circunstancias igual lo hubiesen manejado mejor. Es verdad que a Bagnaia le sucede en la carrera del sábado, que es más corta, con lo cual le da menos posibilidad a otros pilotos de poder sobrepasarle. Eh, y seguramente por la pérdida de prestaciones, si hay realmente esa carencia en el neumático, quizás la de Jorge fue más acusada por la diferencia en el ritmo entre uno y otro. Pero yo creo que influye un poco todo. Es muy difícil que un neumático sea completamente defectuoso. Es verdad que te puede salir en una parte u otra de la tolerancia de fabricación y eso te acaba dando una u otras prestaciones. En ese momento, si tú no lo entiendes bien y sobrecalienta algo más el neumático, pues acabas acentuando eso y acabas no yendo hacia adelante. Bueno, No eso sé, fue. Sí. Ese fue un poco lo que marcó el Gran Premio y nos deja con un regustillo desagradable, ¿no? Pues sobre todo también por lo emocionante, lo apretado que estaba todo y que se disparase la diferencia de repente de buenas a primeras, pues desluce un poco tal vez lo que nos espera de cara a Valencia. Pero fueron cosas de las carreras. Vamos a aparcar conspiraciones, manos negras y etcétera, etcétera, que se lee mucho en estos días. Es verdad que es casualidad y es mala suerte, en este no, caso concreto. yo creo, y a mí no me gustan las declaraciones cuando se quiere asignar a la acción de una mano negra el resultado final, ¿no? Que está adulterado. Yo creo que mientras estás en activo, es verdad que hay cosas que como estás muy concentrado y quieres mucho lo que estás persiguiendo, hay cosas que no entiendes y te pueden dar esa percepción. A mí me ha pasado eso en el momento llega un momento que piensas que detrás de cada árbol hay un indio que te quiere clavar una flecha. Y, pero es verdad que cuando coges la perspectiva te das cuenta que no es justo al final justificar el hecho de no conseguir lo que tú quieres en una mano negra, ¿no? Porque al final estaríamos aludiendo a, bueno, una adulteración del campeonato y creo que no es justo que sea así. En el momento yo entiendo que tú lo ves y lo sientes así, por eso al final lo acaba verbalizando. Le ha sucedido lo mismo a Bagnaia que a Coso, que a Martín el domingo. Las declaraciones son prácticamente calcadas las unos de los otros, pero siempre que quieras denunciar que cuando pierdes es porque te perjudican, tienes que aceptar que cuando ganas es porque te favorecen. ¿Sí? Entonces, por eso mismo has de huir de esas cosas, porque si no, has de ser responsable de restar valor a tus logros. Porque no va a ser siempre que tus logros son única y exclusivamente por tu mérito
y cuando no consigue o no logra la victoria va a ser porque hay una mano negra. Pero este discurso sirve tanto para Bañaya como para Jorge, ¿eh? No estoy... Creo que cuanto antes huyan de ese tipo de consideraciones mejor, aunque te digo y reconozco que cuando estás dentro y estás luchando por ello, hay un momento que desconfías de todas las cosas que te suceden. Y sobre todo, Juan, también en un momento de la temporada en el que estamos, en el que llevamos ya, no sé si son, pues eso, van a ser 8 grandes premios en las últimas 10 semanas, vueltas alrededor del mundo, la diferencia había oscilado 3 puntos arriba, 3 puntos abajo en cuestión de 6 grandes premios, ha pasado de todo, Jorge ha cometido fallos, ha sabido recomponerse, llegó a ponerse líder, lo perdió al día siguiente. Los nervios están a flor de piel o la tensión está a flor de piel y evidentemente fastidia mucho más que te pase o es más difícil asimilar, ¿no? Que te pase algo así encima en un momento crucial. Pero bueno, el tema de los neumáticos, como decimos, Michelin los entrega por sorteo, los lotes, no sé si son, se dice que los jueves, pero creo que los miércoles, me llegó a decir una vez Piero Taramaso, que se hace ese sorteo, se entregan los lotes de neumáticos y en el caso de Jorge, ese neumático defectuoso, por así decirlo, ya estaba en el lote. La mala suerte que lo montó en carrera. Dentro de esos lotes de neumáticos que se entregan también hay neumáticos precalentados. Los equipos saben cuáles son esos neumáticos precalentados que tienen peores prestaciones. Los neumáticos precalentados son neumáticos que no se utilizan en otros grandes premios y que por no Pero desecharlos, por no tirarlos a la basura, Michelin los reutiliza, pero los equipos sí, saben antes de, pero de empezar. Sí. son neumáticos que ya han sido montados en las llantas, que han estado preparados en los boxes, que han estado calentados, ¿sí? Y esos son los neumáticos precalentados, ¿no? Que al final se desestimaron, los tenías preparados por si los necesitaban en un gran premio, no se utilizaron y vuelven a aparecerte en otro gran premio. Pero como tú bien dices, han trabajado en el reglamento para intentar que eso sea lo más equilibrado posible para todos ellos. A ver, cuando entras en la dinámica de pensar que hay una mano negra, yo creo que no es bueno ni para ti, ni para el campeonato, ni para nadie, porque mientras estás y te dedicas a esto, es injusto pensar que cuando las cosas no te salen es porque el resto no quiere que te salga, porque si fuese una confabulación, ¿tú crees que no lo llevarían a la última carrera y en la última carrera cuando te lo tienes que decidir entonces te darían el neumático malo de un modo expreso, ¿no? Porque llevarías todo el público, tendrías todo el público y entonces con lo cual yo creo que no es justo pensar en eso, no es justo incluso ni verbalizarlo, aunque por otro lado entiendo que es justo que tú en el momento que te sientes así, pues que lo comentes. Pero una vez que coges perspectiva, yo estoy seguro que ellos se van a dar cuenta pues que no es así. Es verdad que tú cuando trabajas en los boxes hay ejemplares de neumáticos que no rinden igual que otros ejemplares teóricamente que son iguales, ¿sí? Ninguno de los fabricantes de neumáticos nunca, ni yo he trabajado con Dunlop o con Michelin o con Bridgestone, ninguno de los tres nunca han sido capaces o no han querido, y entiendo que si no lo han dicho es porque realmente ellos no entienden exactamente el porqué de esas pequeñas diferencias. Pero cuando estamos hablando que MotoGP al final se está complicando todo mucho, pues hace que eso suceda. Incluso ayer con Daniel, después de la retransmisión y eso, decíamos, mira, al final cuando estás en el equipo que te sale un neumático malo, se lo dice a tu técnico de neumático, sea de la marca que sea, y usted dice, no, solo te pasa a ti. Y luego cuando sales de tu garaje y te encuentras con cualquier otro de otro equipo, con el cual dices, oye, te ha tocado neumáticos malos y todo el mundo te reconoce que hay algunos neumáticos pues que no, pero es una lotería. Es verdad que es una lástima que al final se acabe no resolviendo del todo, pero sí que ampliando esa ventaja por un motivo así. Pero No, y sobre todo, Juan, que es algo que pasa más a menudo de lo que parece o de lo que se piensa o de lo que se dice. Lo que pasa que en este caso concreto le ha caído a un piloto que se estaba jugando el título, bueno, a los dos pilotos que se estaban jugando el título, con la mala suerte de que Jorge le cayó en la carrera larga. Pero, bueno, son hechos que pasan y que ocurren más a menudo. El kit de la cuestión para mí está un poco en que no sé si en este Gran Premio de Qatar ha pasado con mayor asiduidad por lo que sea.
ha pasado con mayor asiduidad que en otros grandes premios. Porque le pasó a Peco, a Jorge le pasó en dos ocasiones. Porque ya el viernes tuvo unos problemas extraños, estuvo en el segundo entrenamiento prácticamente todo el entrenamiento en las últimas posiciones y ya dijo que podía ser algo así, ¿no? Un neumático defectuoso. Luego a Peco le pasa el sábado en la sprint, a Jorge le vuelve a pasar el domingo, a Raúl Fernández también le ha pasado, según me han comentado, en su caso creo que fueron tres neumáticos con diversos problemas a lo largo del fin de semana. De hecho, Raúl Fernández empezó el fin de semana primero y ayer en carrera quedó fuera de los puntos. No sé a qué puede deberse. Tal vez el reasfaltado ha podido influir en algo. Las características del circuito de Qatar y en las que se compite en Qatar, como tú bien decías antes, de noche. Algunos entrenamientos son por la mañana. La temperatura es más alta por la mañana y va descendiendo hacia la hora de la carrera. No sé, diversos factores que hayan podido influir en esto, pero sí que es verdad que para mí el kit de la cuestión puede estar en eso, ¿no? Que ese control de calidad en este caso haya sido peor. Es un poco lo que muchos pilotos dicen, ¿no? A la hora de criticar a Michelin, que tal vez el control de calidad deja que desear. Y es ahí a lo mejor donde puede estar el problema. Más allá de, evidentemente, de conspiraciones o manos negras que en absoluto eh, existen o las compartimos. Yo creo que entre todos sería bueno hacer un ejercicio de no banalizar la tecnología y los recursos que invierte Michelin o cualquiera de los fabricantes. Quizás hay que hacer una lectura diferente. Al final, quizás se trabaja tanto para intentar dar en todo momento la excelencia de las prestaciones, ¿no? Equilibradas con la durabilidad del neumático, que convierte a neumáticos o al final acabas proveyendo de neumáticos que tienen un rango de uso muy estrecho, ¿no? ¿Qué quiere decir que tiene un rango de uso muy estrecho? Que quizás el rango donde las prestaciones son excepcionales es inferior a la ventana de la tolerancia de fabricación. Y puede ser que alguno de esos neumáticos, estando dentro de la ventana de tolerancia de fabricación, siguiendo el mismo control exhaustivo de verificación, siguiendo las mismas cosas, ¿sí? Pues resulta que están fuera de esa ventana de prestaciones, ¿no? Y luego teniendo en cuenta que el compuesto, los fabricantes de neumáticos te suelen decir que el compuesto es una cosa viva, ¿sí? Al final es un elemento químico, una composición química que reacciona a los agentes externos que se encuentran, ¿sí? A cómo los calienta, a cómo no los calienta, a cómo están expuestos, a cómo no están expuestos, a un poco a cualquier influencia exterior, con lo cual esa goma se acaba bueno, transformando en una cosa u otra en función de lo que tú has hecho con el neumático. Igual se escapa ya al mero hecho del control de producción y hay algunos detalles que igual a día de hoy parece que sean transparentes y que no deberían hacer ningún tipo de incidencia o no deberían repercutir en el trabajo del neumático, pero creo que hay que incidir en la dificultad de poner los neumáticos que ponen en pista, de las prestaciones que consiguen, y hay alguno de ellos que yo estoy seguro que el control de calidad es adecuado, lo que pasa que hay unos valores que afectan a las sensaciones que tienen los pilotos encima que a día de hoy no son capaces de medirlo. Bueno, de hecho tenemos en la carrera de ayer, la vuelta rápida se hace en la última vuelta o en la penúltima. Y ¿No? las últimas vueltas de Bastianini son una brutalidad el ritmo que estaba llevando el piloto italiano, ¿no? En ese sentido, Michelin también confirmaba eso y decía, en el caso de Martín, que por ejemplo, que están analizando qué problema pudo tener ese neumático, que en ningún caso se debía haber utilizado un neumático que ya había sido precalentado. Como ya decía yo antes, esos neumáticos los equipos saben cuáles son y se suelen, en caso de utilizarse, se utilizan antes y no en momentos puntuales del fin de semana, ni en clasificaciones, ni en Lo carrera. que, lo que hay en los últimos años, a medida que han ido pasando los años, como se lleva al extremo todo, se lleva al extremo incluso la gasolina que utilizas en la vuelta que te vas desde el box a la parrilla, ¿sí? Se utiliza... Sobre esto decía Marc Márquez ayer, que fue uno
de los que más defendió a Michelin. Dice, para mí los neumáticos creo que son muy buenos. El problema es que cuando toca uno que es un poquito peor, se nota mucho la diferencia. Y decía, igual si los neumáticos no fuesen tan buenos, Ujú. no Eso, sería mejor. eso es una cosa, pero luego hay otra cosa que es el protocolo de actuación que se hace en el montaje de los neumáticos. Antiguamente tú salías con los neumáticos de carrera, los montabas en la moto y el piloto se iba hasta la parrilla con los neumáticos de carrera. ¿Qué sucedía? El piloto en esa vuelta, como al final a nivel de consumos y demás se iba bastante bien y no había tanto problema y no se intentaba tanto controlar en esa vuelta, el piloto tenía una sensación sobre esos neumáticos. ¿Sí? Entonces, la obligación del equipo era tener una opción de recambio, porque si el piloto llegaba a la parrilla y te decía, no tengo buenas sensaciones con los neumáticos, tú cogías y montabas el juego de backup. ¿Sí? Y tú habías hecho lo mismo, habías controlado los que estaban precalentados, habías controlado todo lo que había más o menos pasado, el histórico de ese neumático y seguramente el control era menos exhaustivo. Y entonces tú en ese momento cogías y decías, no dudabas, si tienes malas sensaciones te monto estos otros neumáticos. ¿Sí? Cuando a medida que se han ido maximizando las prestaciones de cara a la carrera e incluso se ha dicho, mira, es que resulta que tenemos la vuelta de formación de parrilla, que podemos ahorrar gasolina a través de un Ecolab que se llama, es decir, que tú haces que la moto funcione a mucho menos de lo que es para ahorrar gasolina, para utilizarla durante las vueltas de carrera, hace que tú te vayas a la parrilla con unos neumáticos que no son los que vas a utilizar en la carrera, son unos neumáticos usados. Tú te vas a la parrilla y cuando llegas a la parrilla se te monta el juego de neumáticos nuevo. Es decir, tú cuando empiezas el Sighting Lab, el Exciting Lab, tú vas ahí vendido, porque si los neumáticos no rinden, no tienes opción. Esos son los que son, ¿sí? Entonces, cuando hay circuitos así, pues los equipos deberían. Es verdad que ahora es esto a toro pasado, pero una de las cosas que nosotros habíamos en algunos casos cuando sabíamos esto, porque los primeros introductores del Ecolab fue Ducati. De hecho, si tú te acuerdas una caída en la vuelta de salida de boxes de Stoner en Valencia, Valencia 2009, sí, en la vuelta de calentamiento. esto fue por el Ecolab, pero iba tan lento que los neumáticos se quedaron fríos y en la primera curva de derecha se cayó. El Ecolab, que es el sistema que un mecánico de Aprilia el año pasado se dejó activado en la vuelta de calentamiento de Aleix Espargaró y tuvo en Japón y tuvo que pasar Exacto. por boxes a cambiar de moto. Exacto. Entonces, ¿qué sucedía? Nosotros cuando sabíamos que teníamos que utilizar la Ecolab, pero sabías que había inestabilidad en el rendimiento de los neumáticos, pues lo que hacías es, cuando hacían el semáforo en verde, hacías una vuelta con una moto, con los neumáticos de carrera, si estaban bien, los desmontaba y luego los montaba en la parrilla. Es verdad que le había restado una vuelta al neumático de carrera, pero era mayor el riesgo de no saber qué neumáticos montaba en la parrilla que el hecho de perder una vuelta, básicamente, al neumático. Eso ya son estrategias que cada equipo pues tiene que decidir cómo hacerlo. Pero ahora mismo el neumático que se te monta en la parrilla es una lotería. Seguramente ahora, aparte de eso, que los neumáticos se han vuelto más sensibles a la carga aerodinámica, al aumento de las presiones, a una serie de cosas, pues incluso te perjudica algo más, con lo cual deberían, de algún modo, los equipos pues ver cómo minimizan las posibilidades de eso. Es verdad que Bañaya dice Montmeló que al final las sensaciones ahí no fueron buenas, pero al final, como estaba a mitad de temporada y demás, pues se pasa todo más por encima. Pero yo en eso estoy de acuerdo con lo que plantea Marc, que no es el hecho de que haya un neumático que es muy malo, sino es que habitualmente son todos tan buenos que a la que mínimamente te encuentras uno que es algo menos bueno, pues te ves perjudicado notablemente. O sea, nadie puede estar o nadie puede dudar de que lo que decía Martín era lo que sentía realmente. Luego, la dificultad está en entender por qué se llega a esas situaciones. Si es simplemente porque ese neumático pues no era adecuado o tenía algún problema de fabricación, lo cual es difícil de pensar y seguramente de aclarar. Eh,
pero hay muchísimas otras cosas que tú acabas haciendo que pueden perjudicar o pueden ir en esa dirección. Creo que se juntan todas las cosas. Y luego, Juan, yo creo que cuando tienes esa mala suerte y encima en el momento en el que le pasa a Martín, ¿no? Que ese azar va en tu contra en ese preciso momento, eh, tampoco pilotas fluido, tampoco pilotas bien, igual sobreconduces en algún momento, intentas, aparte se le vio a Jorge en algunos momentos ya presa de la frustración, eh, dando como haciendo que no con la cabeza, aspavientos y demás, porque bueno, estaba evidentemente pues bastante molesto, ¿no? En un momento clave del campeonato que le pase eso y que de luchar siempre en todas las carreras delante a tener que defenderte para optar como máximo a un sexto puesto, pues evidentemente frustra y yo lo entiendo por completo y sobre todo cuando es por un tema externo, por así decir, ¿no? Que es por este problema del neumático, pero entiendo que también es un poco la pescadilla que se muerde la cola, que cuando tienes este problema no ya ni gestionas el neumático de ninguna manera, no pilotas fluido, no pilotas bien, no pilotas a tu manera y todavía va peor. Ujú. Al final hay un momento que cuando entras en esa dinámica tú formas parte del problema, no de la solución. No sé si me explico. Es verdad Que yo que entiendo, claro, yo entiendo que debe ser muy, 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 muy difícil mantener la bueno, mente fría en ese caso. por no decirte imposible. Sí, sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Total. Entonces, básicamente, pues bueno, entras ahí en una serie de situaciones y de circunstancias. Es verdad, si tú me dices desde fuera y tú dices, la lectura que hace Bañaya el sábado, yo creo que las quejas de Martín están más fundamentadas, ¿sí? Y hay una pérdida más evidente de rendimiento que lo que pasó a Bañaya. Bañaya, dependientemente del discurso que él monta después de la carrera, es verdad que él lo que hace es seguir construyendo. Él tiene muy claro como que el Gran Premio no se ha acabado hasta que no ha pasado el domingo en la carrera, ¿no? Y Martín en ese momento entiende que, bueno, ya me he vuelto a acercar, ya te he vuelto a dar otro palo. Sí, de alguna manera lo ves incluso con las declaraciones. Bañaya seguía en tensión, incluso la entrevista que les hacen ahí en el paddock a los dos, y Martín estaba en ese momento quizás De de flow. sí, de demasiada confianza, sí. Al final hay siempre que mantener un pelín de tensión en todas estas cosas, porque pueden suceder cosas que tú no habías previsto. Y básicamente tú tienes que salir, es verdad que tú vas construyendo y al final intentas focalizar una cosa para que no haya nada que te distraiga, pero la verdadera capacidad tuya se mide cuando las cosas no van como tú pretendías, ¿sí? Y Es verdad ahí que, Juan, en los momentos en los que Martín más ha tenido sobre la lona a Peco en esta lucha por el campeonato, ya sea, por ejemplo, en Indonesia por el error suyo de caerse cuando lideraba, o en Phillip Island por equivocarse con la elección del neumático, o ahora, sin tener la culpa de ello, por esta mala suerte, por este azar que le ha jugado una mala pasada, justo en esos momentos Peco al final ha acabado saliendo pues sin problema de la situación y saliendo reforzado, ¿no? de la situación. Es verdad que Peco ayer en la carrera hizo prácticamente todo lo que tenía que hacer. O sea, la salida, el 80% de la carrera de Peco la arregla en la salida. Una salida perfecta del cuarto al primero. Y luego ya sabemos que Bagnaia suele gestionar bastante bien este tipo de carreras, este tipo de situaciones, cuando va primero, cuando mantiene esos 4 decimitas, 5 decimitas. Ayer Dillan Antonio estaba pletórico, mejor que él, más fuerte que él. Lo único que hizo mal Peco es que casi la lía y casi tira medio mundial y casi tira Dillan Antonio cuando en esa apurada de frenada en la curva 1 a tres vueltas del final, pero salió reforzado haciendo bien su trabajo y bueno, aprovechando, pues eso, ya decimos, mala suerte, y en este caso sí que se puede hablar de suerte o mala suerte, y es una lástima, ¿eh? Es una lástima que el campeonato, cuando más apretado estaba, cuando más emocionante estaba, pues de repente esto hago así de cara a Valencia por un factor bueno, que no nos gusta, ¿no? Que sea así, que ya no es un error de un piloto o de otro o de un equipo de otro, sino pues un problema con un neumático que, quién sabe, también le puede pasar a Peco en Valencia. Es que no está exento de ello.
Claro, puede suceder cualquier cosa, con lo cual yo creo que cuanto antes piense o Jorge o focalice o cuanto antes deje atrás las sensaciones malas de Qatar, más posibilidades tiene, al fin y al cabo. Luego, al fin y al cabo, cuando tú piensas, es verdad que este tiene una vital importancia porque estás y prácticamente no puede recuperarte, pero dices, bueno, si en la caída de Mandalika, ¿no? Al fin y al Ujú. cabo, pues estarías ahí metido, con lo cual es verdad que hay algún problema externo y hay algunos errores suyos, es verdad que él siempre te dirá y te defenderá y es justo que sea así, que te defienda, que claro, pero cuando los errores son suyos, pues de eso se trata, ¿no? Para eso es el participante y lo que debería estar de alguna manera inmunizado a ningún tipo de problema externo, pero todas estas Ujú. cosas juegan en todo esto. Antes pues fíjate, ahora cuando estamos hablando de esto, imagínate en los años que habían neumáticos de nivel A, neumáticos de nivel B, neumáticos de nivel C, Y neumáticos... los donuts el domingo por la Sí, mañana. exacto, los neumáticos que llegaban hechos a la carta, pero solo tenían la capacidad de hacerlo al gusto de quien ellos eligiesen en el momento, ¿sí? Por lo cual, hay un montón de cosas y es lo que te digo, que cuando suceden todas estas cosas, pues bueno, te sientes muy mal, te sientes frustrado, quieres denunciarlo, quieres decir todo lo que te pasa por la cabeza, pero cuando pasan los años, pues te das cuenta bueno, que la circunstancia, el momento y lo que tienes que hacer es emplearte para hacerlo lo mejor posible siempre, y ya está. Bueno, Jorge que se rehizo del error de Mandalika, que se rehizo del error de Phillip Island y a cada error o problema ha vuelto a sobreponerse. Pues en Valencia esperemos que también sea de esta manera. Le vale ganar, irá a ganar y bueno, es un circuito que se le da bastante bien, que le va bastante bien. En sus 2 años en MotoGP ha hecho la pole allí, ha estado en el podio. Bueno, no depende de sí mismo para ganar el campeonato, pero sí depende de sí mismo para hacer que a Peco le cueste ganarlo. Y luego ya veremos si hay algún factor más, que en este caso pues el azar le jugó una mala pasada, una peor pasada que a Peco el sábado. Si hay algo más que puede interceder. Esto no son matemáticas. Esto las carreras, el mundo del motorsport y el mundo del deporte tiene más variables y sobre todo, pues pase lo que pase, tanto Peco si acaba siendo campeón o subcampeón, o tanto Jorge acaba siendo campeón o subcampeón, ambos pueden estar bastante orgullosos de la temporada que están haciendo y ojalá pues que en Valencia no haya nada externo que incline la balanza hacia un lado o hacia otro, sino que sea lo que veamos en pista. Así es. Yo creo que tanto uno como el otro han hecho un campeonato excepcional, en un campeonato particular, porque al final el hecho que hayan 20 carreras, pero esas 20 sprint race también, pues al final ha dado la posibilidad seguramente a que todo esto llegue pues bastante apretado al final de campeonato. Y los dos tienen que estar orgullosos de lo que han hecho. Al fin y al cabo, si tiene tanto mérito lo que hace el campeón es porque el resto son muy buenos también, son extremadamente buenos, porque si no, al final lo ganaría cualquiera. Y Jorge en ese sentido, pues tiene que entender que independientemente de que gane o no gane este campeonato, él al final sigue construyendo, básicamente. Está poniendo una base sólida para poder ser una referencia durante años y cuanto antes pases esa sensación de frustración, yo siempre que hablamos de frustración o cuánto negativa es esa frustración, me refiero al que fue entrenador de Rafa Nadal durante mucho tiempo, su tío, ¿no? Que al final él siempre decía que la mayor virtud de Rafael Nadal en un partido era sobreponerse a cualquier error en el minuto cero. O sea, no tardaba ni 0 segundos en estar maldiciendo que hubiese fallado una pelota. Con lo cual, si eso es ahí que ves solo a la persona contra una raqueta y con una pelota, pues es una muestra clara, pues yo creo que es una buena referencia y al final todo el mundo en cualquier ámbito de la vida que pueda abordar las cosas así, pues siempre va a tener la sensación que está construyendo y no hay nada más bonito que construir.
Sin duda que sí, bueno, en el caso de, ya decimos, de Jorge de Peco, pues nos han regalado un gran campeonato. Nos sabe mal por Jorge que le pasara lo que le pasó en un momento clave, pero tiene un último cartucho para intentar revertir la situación, aunque está bastante difícil, se le ha puesto muy cuesta arriba. Pero nunca se sabe, ¿no? Mundiales como por ejemplo en 2006 era difícil esperar que Nicky Hayden ganase el título en Valencia después de lo que pasó en Portugal la carrera anterior. Y así fue, como en pequeños detalles o pequeños errores Contra Valentino Rossi. contra Valentino Rossi, sí, sí, que Y, había ganado los 5 anteriores de forma y, consecutiva. y pierde el mundial porque se cae él. Sí, 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 sí. O sea, Peco el año pasado llegó a Valencia con 23 puntos sobre Quartararo. Es verdad que en ese caso eran 2 puntos más de ventaja que este año, pero había menos en juego porque solo se jugaban 25. Y tampoco es que lo tuviese fácil. En la última carrera, cuando tienes que asegurar, también corres rígido. En un partido de tenis, un tenista no cierra el partido. El brazo de repente se agarrota un se poquito, se pone encoge, más tenso, se encoge. se encoge, eso es, se encoge en ese punto de partido, ¿no? Pues en este caso también puede pasar, ¿no? Evidentemente, y pasa mucho en el motociclismo. Veremos qué ocurre. Juan, no me gustaría cerrar lo de la carrera de MotoGP de ayer sin hablar del ganador. Es que cómo no vamos a hablar de Fabio Di Giannantonio, ¿no? Eh, con esta sí que yo particularmente no contaba, pero tengo por aquí la estadística, porque ayer estuve echando las cuentas y me sorprende lo que ha pasado con la temporada de Fabio de Giannantonio, ¿no? Los 14 primeros grandes premios, antes de que se confirme oficialmente el fichaje de Marc Márquez por el Gresini Racing, Di Giannantonio en esos 14 grandes premios había conseguido 53 puntos. Y su mejor resultado había sido un octavo puesto que lo hizo en 2 ocasiones. Después de confirmarse el fichaje de Marc y de que oficialmente Di ya estuviese en el paro, por así decir, y buscando equipo, en 5 grandes premios ha hecho 81 puntos. Ha conseguido una victoria y un tercer puesto en carrera larga y un podio sprint en Qatar, donde ha sido claramente el mejor, el que más puntos ha sumado, porque ha sumado 34 de 37. Son. Yo no lo llamo coincidencia, ¿no? Yo no lo llamo coincidencia pero porque casualmente coincide en el tiempo que justo cuando se ha quedado en el paro ha despertado, pero es verdad que quizás llegue tarde, ¿no? Que llegue tarde este despertar de Fabio Di Giannantonio. Evidentemente, pues sería una pena que un piloto que ha ganado una carrera en MotoGP, algo que no está al alcance de muchos, se quede sin sitio el año que viene, pero así son las carreras, como se suele decir. Las circunstancias son las que son. Y yo creo que esto responde única y exclusivamente a que el estado emocional de los pilotos y la gestión deportiva es hiperimportante. Valdría este mismo discurso a que a Bastianini, el Chabati dice el sábado por la mañana en Malasia que igual hay que subir a Jorge Martín a la moto roja y automáticamente acaba ganando una carrera y haciendo una muy buena actuación el fin de semana. Y en esta tampoco lo ha hecho tan mal. De hecho, ha hecho la vuelta rápida en la última carrera y al final ha hecho una carrera en progresión total el domingo. Ni cuando ganas eres mucho mejor que los otros, ni cuando pierdes eres mucho peor que los otros. Con lo cual, si eres capaz de conjugar emocionalmente o digerir o procesar emocionalmente las diversas situaciones que te van aconteciendo durante un año del modo adecuado, eres capaz de maximizar tus prestaciones. Fíjate que si tú hicieses el histórico, coincidirán muchos buenos resultados de pilotos en momentos que estaban lesionados. Incluso aprovechan ese momento que se lesionan de alguna parte de su cuerpo para al final venirse arriba y conseguir incluso mejores resultados de lo que habían hecho hasta ese ¿No? momento. El propio Dilla dijo ayer en la rueda de prensa, después de ganar, que una mala noticia sobre su futuro, y no quiso especificar cuál, le hizo llegar enfadadísimo después del Gran Premio de Malasia y que le dijo a su familia, le dijo a su entorno más cercano 2 o 3 veces, voy a ganar en Qatar, voy a ganar en Qatar. Estaba súper convencido. Y de repente
lo consigue. Sacó una motivación extra de una noticia negativa, de algo negativo, que presumiblemente puede ser que se le cerrasen las puertas tal vez de Honda, porque era uno de los mejores situados, y en Malasia se inclinó la balanza más hacia Luca Marini, que presumiblemente será el piloto que acabe ahí. Bueno, ahí sacó esa motivación extra y esas garras extra. Es que no sé, si a Dilla en vez de en Indonesia le llegan a decir en Mugello que se queda sin sitio que se puede quedar sin sitio para el año que viene, lo mismo hace top 5 del mundial, ¿no? A ver, estoy frivolizando un poco, ¿no? Estoy bromeando, pero es que ha coincidido, ¿no? Ese despertar. Y bueno, chapó por la carrera que ha hecho y por el fin de semana que ha hecho. O sea, la carrera de ayer me parece excelente. La estrategia trazada con Frankie Carchedi, una troleada de mucho mérito, la que nos hicieron con ese mapinocho que le marcaron en el dashboard y que resulta que era para pasar al ataque las últimas 5 vueltas. Y realmente la enhorabuena tanto a él como al equipo Gresini, que ha ganado este año 2 sprint con Alex Márquez y esta victoria con Dilla, y a su equipo técnico. Pues, desde luego que el mérito está y el nivel de Dilla está. Lástima que lo haya explotado tarde. No sabemos todavía qué va a pasar con su futuro, no hay nada 100% cerrado, ¿no? El Muni VR46, ante el probable paso de Marini a Honda, tiene puesta como su primera opción a Fermín Aldeguer. No lo tiene tampoco fácil Fermín, porque Bosco Oscuro no lo está poniendo del todo fácil para dejar escapar a su joya. Y eso a lo mejor le puede abrir una pequeña rendija a Dillan Antonio, que en ese momento justo está mostrando los resultados. Pero es que así se le abrieron las puertas de MotoGP a Fabio Quartararo en 2018, cuando Jorge Lorenzo dijo que no al Petronas Yamaha y Dani Pedrosa dijo que no. Tuvieron que buscar en Moto2 y justo Fabio había ganado en Montmeló su primera carrera y en la siguiente en Assen hizo su siguiente podio. Esto va así también muchas veces. Que hacerle a Dillan Antonio para que rinda hay que hacerle contrato a carrera a carrera. No hay que hacer contrato a 2 años. Si le hubiesen hecho carrera cada 3 carreras un contrato, pues igual hubiese luchado por el campeonato del mundo. Mira, yo está claro que al final lo que te decía, todos los que hay ahí son muy buenos, son extremadamente buenos. Luego está quien es capaz de conjugar todas sus habilidades y hacerlo en el momento que tocan las carreras, que son los fenómenos, pero el resto son extremadamente buenos y como son extremadamente buenos, en determinadas situaciones son capaces de rendir al nivel de los mejores, básicamente. Pero es verdad que cuando tu modo de proceder es a través de momentos así concretos, ¿no? Pues generas dudas, ¿sí? Tú al final lo que has hecho en MotoGP es algo que le puedes haber visto más o menos en su carrera en Moto3 y en Moto2, ¿sí? Donde en determinadas situaciones era capaz de rendir a muy buen nivel durante un periodo muy concreto, pero a partir de ahí, por lo que fuera, o porque ya le habían hecho un contrato de 2 años más, ¿no? O lo que fuera, ¿no? Hago broma de todas estas cosas. Pero él en su carrera ha ido haciendo estos ciclos, ¿sí? Con lo cual, este pico de rendimiento no está fuera de su patrón habitual de rendimiento en categorías inferiores. Con lo cual, lo que seguramente no va a disponer, en función de lo que pase o no pase, es de una siguiente oportunidad para demostrar si realmente es una copia del patrón de comportamiento o si realmente aquí ha explotado. A mí me cuesta pensar que Dillan Antonio mañana es la referencia de MotoGP, por mucho que se quede sin asiento. A mí de entrada me cuesta pensar, pero no me cuesta pensar a mí porque me caiga mal Dillan Antonio, es por lo que dicen sus resultados de toda su carrera deportiva. Al fin y al cabo, en todas estas cosas, pues dice, pues es difícil pensarlo porque al final los patrones, y tú te das cuenta que quien acaba siendo referencia, pues habitualmente ha sido referencia en las otras categorías, de alguna manera, y ves que el patrón se repite, ¿sí? Eh, es verdad que el caso de Quartararo es un poco diferente, pero volvemos a tener a un Quartararo eh, apático, que le cuesta focalizar cuál es que sería el Quartararo que hemos tenido en algún momento en Moto2 ahora mismo. Es verdad que la moto, es verdad que al final, porque como has acabado ganando un campeonato del mundo, pues se te da todo el crédito del mundo,
pero al final es el Quartararo de las otras categorías, de un potencial brutal. Pero por un motivo o por otro, pues cuando llegó al Eh, Mundial era en Moto 3 se podía convertir en la referencia, se desvaneció, en Moto 2 brilló en un momento, se desvaneció, luego volvió a brillar y eso le dio la entrada a MotoGP y en MotoGP pues vuelve a hacer eso, ha mantenido esa, esa dinámica. Pero si tú te paras a ver los que eran Pedrosas, Valentinos, Mar Márquez, los que han Stoner, sido, los que han seguido, Stoner. los que Ujú. tienen ese patrón, cuando están ahí tienen ese patrón y Eh, te cuesta ver que alguien realmente pues sea capaz de darle la vuelta, ¿no? Es verdad que han habido casos, ¿no? Sí, pues mira, Sete en la categoría intermedia, pues bueno, pasó algún año en algún equipo de segundo nivel y demás, y a partir de ahí tuvo alguna posibilidad en 500 y en MotoGP y acabó explotando y estando arriba varios años, hizo 4 años muy buenos. Pero más o menos te das cuenta que la inmensa mayoría siguen ese patrón. Bueno, Y es es verdad que, por ejemplo, Casey Stoner, ¿no? Pasó de ser apodado Rolling Stoner a ser Jesucristo al año siguiente, ¿no? bueno, Por pero poner un ejemplo, ¿no? Le costó en 125 hizo algunas buenas cosas, pero no terminó tal, en 2,5 fue subcampeón con Dani Pedrosa, pero no acabó tampoco de tal, y en MotoGP el primer año hizo destellos, tuvo también muchas caídas y a partir del segundo, cuando fichó por Ducati, pues se llevó ese título y luego empezó a construir un poco la leyenda, ¿no? Por así decirlo. sí, pero tú tienes a Casey que ha seguido el mismo patrón. En todas las categorías ha Sí, sido rápido. sí, sí, sí. O sea, eso es incuestionable. Acababa así, dándose unos palos del carajo, pero siempre había sido rápido. ¿Sí? Lo que cambió en MotoGP fue que aparte fue capaz sobre todo el año que saltó en la Ducati, de ganar digamos, esa calma, porque el primer año en el Chequinelo fue terrible también, ¿eh? Sí, sí, sí. El primer año en el Chequinelo, pues yo me acuerdo una no sé si fue en la Rabiata 2 de Mugello, la primera curva de Le Mans sin haber revisado el circuito, pero claro, llega el primer entreno con la Honda, si no recuerdo mal, y al final está de los primeros y había llegado tarde el vuelo, o sea, Sí, sí. velocidad. Él ha replicado el patrón, el mismo patrón lo ha replicado siempre, ¿sí? Luego al final acaba llevándote, porque al final el resultado final es la consecuencia de una serie de coincidencias, ¿no? Que te pueden encumbrar o al éxito o a parecer que eres un fracasado. Pero en este caso a mí me cuesta pensar que Di Gianantonio se pueda convertir en la referencia. Me cuesta, me cuesta. Pero vamos a ver, yo insisto, yo a Di Gianantonio lo veo bastante en una dinámica Ducati como piloto probador, que sería un magnífico piloto probador. Aparte, fíjate lo que ha conseguido Pirro Sí, sí. como piloto, lo que consiguió Guareschi en su día como renombre de piloto probador de Ducati, lo que ha conseguido a posteriori Pirro y al final Di Gianantonio, pues es que cumple ese Bueno, perfil. es sabia nueva y en un MotoGP que empieza a abrir un poco la puerta a esa figura de, ya no solo del piloto probador, sino del piloto reserva, ¿no? ¿Mm? En un fabricante, pues puede jugar un papel, puede ser una de sus posibilidades, ¿no? De cara al próximo año. Pero bueno, esto ya lo de ayer ya no se lo va a quitar nadie, el fin de semana de Qatar no se lo va a quitar nadie. Recalcamos un poco esa enhorabuena, ¿no? A Dilla por la victoria. Y bueno, le deseamos también, dentro de lo que cabe, pues suerte, ¿no? En esa intención de encontrar algo de cara al próximo año, porque bueno, en las últimas carreras sí que ha hecho méritos para ello. Pero que, Juan, que- que también, sí, sí. también te digo una cosa, estaba en sus manos antes de que lo bajasen del asiento haber hecho estos resultados y nadie se hubiese planteado bajarlo. Sí, sí, yo también opino un poco de esa manera. Es verdad que él mismo también reivindicaba en la rueda de prensa que dice, bueno, tenéis que tener Claro, claro que es mi segundo año en MotoGP, que este es el top eso, del eso top, es así, que eso es innegable, ¿no? Eso es incuestionable. Pero al eso es, mismo tiempo o sea, es nadar entre tiburones, MotoGP. Y
tienes que demostrar las cosas. Y encima, de la manera que que se concibe últimamente MotoGP, que es todo un road to MotoGP, ¿no? Ese lema, que antes había expertos por categorías que se quedaban muchos años en 125, en 2,5, y que no se planteaban tan fácil el paso a MotoGP, y ahora es un poco más un embudo. Todo conduce a MotoGP, y si haces cosas como las que hace Fermín Aldeguer en Moto2, está haciendo en este final de temporada, y de repente se abre una pequeña rendija en el momento justo, pues te miran con ganas de subirte a una MotoGP. Y Dilla pues ha estado ahí sin pena ni gloria, aprendiendo evidentemente, quemando sus etapas a un ritmo aceptable, pero no han tenido paciencia. Claro, evidentemente la opción que se le presentó al Gresini Racing era subir a Marc Márquez en esa moto, que no es cualquier opción, ¿no? Y luego pues veremos si queda alguna moto, esa moto libre en el Muni VR46, por quién apuestan, por quién acaban apostando. Pero es verdad que el despertar ha llegado por un estímulo de verse fuera, de verse sin sitio, y quizá pues tenía en sus manos, como tú bien dices, ¿no? Haberlo podido Que conseguir. es una lástima, ¿eh? Y te digo, o sea, que yo con esto no se tiene que tomar como que al final dices, pues mira, que se lo ha buscado. Es una lástima que suceda así, pero las cosas a veces pasan porque pasan. Y tú tienes parte, bueno, yo creo que al final todos tenemos responsabilidad en muchas de las cosas que nos suceden en la vida, ¿sí? Y tenemos que empezar a responsabilizarnos y al final cuando dejamos o justificamos todo lo que nos pasa por cuando va mal, porque hay alguien que ha querido que nos vaya mal, pues no es justo. No es justo porque al final eso lo que quiere decir es que tú entiendes que el volante de tu vida lo tiene otro y pasarte toda la vida pensando que otro es el que decide por ti cuando las cosas te van mal, pues que al final no vas a dormir por las noches. Totalmente, totalmente de acuerdo. Juan, cerramos capítulo MotoGP para hacer un repaso rápido al ganador, al nuevo campeón del mundo de Moto3, que es Jaume Masia. Yo particularmente no me esperaba que a lo mejor cerrase el título ya en Qatar, y menos después de cómo le fue el sábado, que acabó décimo, que Sasaki clasificó cuarto. Pero bueno, es cierto que en MotoGP es cada vez más importante la clasificación, y en Moto3 no lo es tanto, ¿no? Ni muchísimo menos. Y se proclamó campeón Jaume Masia en una carrera tensa, en una carrera que, bueno, pasaron cositas, como se suele decir. Lo primero de todo, reivindicar que es un campeón justo, porque los números así lo dicen. Ha ganado 4 carreras, ha conseguido 10 podios, llegaba como líder con una cierta ventaja importante a Qatar con esa primera bola de partido. No necesitaba una mega carambola para ser campeón en Qatar. Y bueno, darle la enhorabuena, ¿no? Por ese título en primer lugar. Y en una carrera, pues eso, bronca, tensa, que ha levantado cierta controversia, ¿no? Por la manera en la que se acabó cerrando el título, que se precipitó esa consecución del título. Pero bueno, como decía, creo que la temporada, los números hablan por sí solos, y no se puede decir que Jaume Masia no sea un justo campeón, ni mucho menos. A ver, el que hace más puntos es el que se lo ha merecido. Luego al final, cuando se habla de justicia o no justicia, como al final en muchos casos pues no hay un reglamento, no hay unas leyes que regulen todas las cosas que suceden, pues queda en una percepción de cada una de las personas que emiten un juicio o una opinión al respecto, ¿no? En ese sentido, al final, dentro de las leyes que hay, de las normas que hay, de los jueces que hay y de las cosas, pues el que ha hecho más puntos es Masia. Eso es inapepinable, con lo cual, si el reglamento, si él ha estado dentro del reglamento y demás, pues él que ha ganado, y ya está. O sea, independientemente de la opinión de Sasaki, independientemente de la opinión de todo el mundo. Es verdad que luego, cuando una vez que suceden las cosas, luego hay quien se siente más o menos identificado con el modo o las maneras, ¿no? Y eso ya es una cuestión que va ligada a lo que cada uno de cada persona interpreta. Si te gusta más, te gusta menos. Si tú lo dices como justo campeón, el que ha hecho más puntos, luego tú dices, hay matices, pues que seguramente yo hay cosas que no acabo de entender la necesidad de,
pero seguramente si estuviese dentro y estuviese en su cabeza, pues que seguramente le encontraría un sentido el por qué él intenta reivindicarse y qué es lo que quiere decir con las cosas que dice. Pero yo creo que en ese momento tienes que estar por encima, por encima. No hace falta, al fin y al cabo, eh, sacar a relucir una serie de cosas porque luego enturbia, ¿no? Enturbia que aunque si supiésemos todo, igual, me lo invento, ¿eh? El 80% igual le daría la razón, pero es que al final cuando tú lo elevas a ese sitio estás dando un protagonismo al resto que de alguna manera no se merece, porque tú has ganado. No sé si me explicas de ser más egoísta en ese sentido. Al final, enturbiando las declaraciones o diciendo cosas de esa magnitud, te estás dando posibilidades a otras personas que salgan favorecidas de tu triunfo. Si tú me lo llevas a nivel de la pista, creo que dirección de carrera hizo bien dándole un warning a Masia, porque creo que no fueron dos acciones deportivas en ese caso, el intentar limitar la evolución de un piloto de un modo descarado, ¿sí? Porque una cosa es cuando tú haces una pasada que puede ser más o menos agresiva, pero te mantiene en la trayectoria, pero tú no puedes abortar completamente, no es deportivo, no es una acción deportiva, y sobre todo que una vez que de alguna manera tú lo reconoces a posteriori, pues enturbia un poquito más las cosas, ¿no? Porque al final, independientemente que tú te sientas con la verdad de tu lado, al fin y al cabo, hacer las declaraciones a posteriori, pues al final le resta algo de valor a lo que ha hecho, que tiene un grandísimo valor lo que ha hecho, porque al final en unas circunstancias complicadas, al final decidirse a un equipo diferente, con una moto a priori bueno, menos evolucionada que la de tus rivales, pues decide ir a por el campeonato y te lleva al campeonato, es que es la leche. O sea, Sí, sí. nútrete de eso, es la única cosa, el Es que, único pero. es que nadie puede poner en duda eso cuando has ganado 4 carreras, cuando has estado en el podio en 10 De hecho, carreras, cuando te has conseguido sobreponer algunos problemas que surgieron durante la temporada, porque tuvo un par de caídas que le dejaron súper lejos, llegó a estar a más de 50 puntos de holgado y ha ganado el título con una carrera de antelación. Es que, y y, fíjate, y encima con lo que tú hablas, ¿no? Que el grupo KTM está un paso por delante en cuanto a evolución, Honda se ha quedado estancada salvo el Leopard Racing que siempre, pues de la mano de Christian Lundberg, siempre acaban llegando, siempre acaban estando y ha conseguido el título. Eso tiene mucho mérito, pero es verdad que creo, la... creo que el warning le favoreció. Sí, porque en el momento en el que recibió el warning se centró en correr y ahí es donde demostró que era el más rápido y que era el ganador justo de la carrera y luego pues con lo que pasó también del campeonato. O sea, yo tengo por aquí apuntada una lista de cosas que no me gustaron de la carrera. Yo no la vi una carrera tampoco antideportiva. Creo que hay ejemplos en el campeonato más que sí se le puede poner la etiqueta de antideportivo. Siempre pondré ese ejemplo de Phillip Island del 90, cuando los pilotos italianos fueron contra Hans Spahn, se la liaron y Capirossi ganó el Mundial de 125. Lo de Melandri con Alzamora también rozó un poco bueno, rozó no, llegó para mi punto de vista lo antideportivo. Capirossi con Arada en Argentina en el 98. Esto lo vi muy al límite, pero dentro de Pero las lo normas. vemos al límite porque es español. ¿Sí? Y porque hay esa parte de corazoncito nuestro que va a estar del lado demasiado. Es que está del lado demasiado. Pero Pero realmente, sobre todo por las declaraciones posteriores. Porque tú en un es momento que dado, si se queda ahí en la pista y no dicen nada, pues se entiende, pues mira, que pues, puede ser que te hayas colado, puede ser que no. Pero las En la, declaraciones en la posteriores. primera, en la primera a mí me dio la sensación de que se coló. En la segunda yo esperaba el warning. Mínimo un warning. Y lo recibió y evidentemente, justamente. Luego la entrada en acción de Adrián Fernández, de su compañero, al principio lo vi lógico, pero hubo dentro de eso ya no que intercediera, a mí no me pareció mal, porque seguramente Bayer tenía la misma consigna por parte del equipo Husqvarna. Lo que para mí cruza un poco el límite es cuando mira hacia atrás, cuando corta un poco de gas para que se empiece a ir el grupo de delante.
ya no son los adelantamientos, ya son maniobras que para mí pueden poner en peligro la integridad de otros pilotos. Eso a mí no me gustó. Y luego, pues también tampoco me gustó que Beiger, en una de estas que Masia se cuela y saca a Sasaki, se van los dos fuera, realmente. Se pone en paralelo con Masia, le mira, ve claramente que es él, se va por él y le saca el codo. Por eso digo que también la consigna seguramente del equipo Husqvarna Intact GP era parecida para Beiger que la que tuvo el Leopard con Adrián Fernández. Tienes que ser escudero de tu compañero y tienes que hacer un marcaje a este. Adrián tuvo la posibilidad porque la carrera fue lenta y en un momento determinante Sasaki perdió posiciones y justo Adrián le acabó pillando. Beiger no tuvo la posibilidad y luego encima Beiger viene de quitarle 5 puntos en la carrera anterior, que sin esos 5 puntos el Mundial todavía seguiría vivo de cara a Valencia, ¿no? Son una serie de factores. A mí no me gustó el clima que se vivió en la carrera. Lo peor, Eh, lo peor para mí es que al fin y al cabo un gran año de Masia a nivel deportivo. Después de la consecución del Mundial estamos hablando de estas cosas. No sé si me explico. Esto le resta brillo al Mundial que ha hecho Masia, ¿no? Y luego, en la carrera, una vez que tiene el warning, él hace lo que tiene que hacer. Acaba ganando la carrera. Luego, al final, una circunstancia que al final ellos sabrán qué es lo que le dijeron a Adrián o qué es lo que no le dijeron, ¿no? Pero es claro, verdad que, es que me da la sensación de que hay cosas que no sabemos o que no se saben, que no han claro, trascendido y que han enturbiado todo esto y que hacen también gestos como que Jaume, antes de saber que era campeón, nada más cruzar la meta y antes de saber cómo había quedado Sasaki, que era campeón, lo primero que hace es mandar callar al muro y no sé si lo hace, porque no lo he visto claramente, no sé si lo hace al equipo Intact. No sé qué ha pasado ahí exactamente, pero ahí hay cosas que no han llegado a trascender y que probablemente han hecho esta bola todavía más grande. Y también pienso que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, ¿no? Yo cuando decía antes lo del límite, también me pareció, por ejemplo, muy al límite en su día lo que hizo Jan Miller con Alex Márquez en Malasia 2014. No lo considero tampoco antideportivo, pero es jugar las cartas, llevar la partida demasiado a lo bestia. Y ya no sea español o australiano, bajo mi punto de vista, bajo mi punto de vista. Pero a mí me da rabia que los campeonatos se decidan de forma turbia, ¿no? Y que el regustillo que nos quede es este. Que después de hacer una temporada perfecta, que has remontado, que has ganado el título, que has hecho, ha sido la leche, pues estemos hablando de esto. yo entiendo que hay un momento que entre todos tenemos que empezar a llamar las cosas por su nombre. Cuando tú haces algo que va en contra del espíritu del reglamento y de las normas, ¿sí? No está al límite, está fuera de lo que es el espíritu, ¿sí? Es verdad que no está tipificado. Entonces, en ese Porque caso, Juan, igual el warning no tenía que haber sido un warning. Yo veo claro, justo el warning, no, pero a lo pero mejor. ¿qué sucede? El warning, bajo mi punto de vista, está bien aplicado. ¿Por qué? Porque tú, cuando estás viendo la carrera, puede ser que 2 veces seguidas tú le tienes que dar la opción, ¿no? Y tú dices, oye, yo he visto que lo que ha hecho no está bien, pero yo no soy capaz ahora, durante la carrera, de saber si lo ha hecho de un modo intencionado o no. Con lo cual te doy un warning, ten cuidado. No sé si me explico. Tú ahí no sabes de la intencionalidad. Bajo mi punto de vista, yo creo que el warning está bien aplicado, porque al final lo que no puede valorar ahí en ese momento, comisión de carrera, es si hay intención o no hay intención. Al fin y al cabo, sucede una vez, sucede otra vez, y lo que tú haces desde fuera es decirle, ojo, que realmente esto puede acarrear una sanción. Básicamente porque no está tipificado de ningún modo, no ha hecho. Has pasado una línea que una percepción desde fuera, entienden que hay unos errores de pilotaje que estás cometiendo y que esos errores de pilotaje pues están poniendo bueno, en un aprieto a un rival tuyo o va contra la seguridad de los compañeros de categoría. Por ese motivo, al final aplican el warning y el warning tiene su efecto, al fin y al cabo, ¿no? De alguna manera es casi como una tarjeta amarilla, ¿no? En el Sí. fútbol. Te da una tarjeta amarilla y te dice, cuidado, que sí, sí, esto te puede generar desde una expulsión a cualquier otra cosa. En ese sentido está bien. Yo creo lo que lo enturbia un poquito pues son las reacciones a posteriori y sobre todo yo creo que resumiendo todo esto, porque si no al final
nos va a quedar como que estemos manchando un poco el título de Masia en ese sentido. No, no es para nada la intención. Yo creo que hay que separar una cosa de la otra. Tiene un gran mérito a nivel deportivo lo que ha hecho. Hay que felicitar a Jaume. Al final, aceptar el reto de pelear por el Mundial con una Honda y remontar muchos puntos en la clasificación tiene un mérito brutal, con lo cual yo creo que es merecido el campeonato a nivel deportivo. Ahora, por otro lado, si tú dices, creo que de alguna manera el, lo difícil que es ganar un campeonato, cuando lo gana, pues no tienes que dar la oportunidad a que nadie tenga protagonismo más que tú. Y en este caso, con todas estas cosas que sucedieron a posteriori, es verdad que es un momento emocional complicado para cualquiera de gestionar. En este caso, Masia, que se vacía cuando acaba la carrera, lo ves que al final emocionalmente está súper desgastado, ¿no? Porque al final lo ve entre las lágrimas, cómo aborda las cosas de un modo muy pasional, pues le lleva a que no mida en ese momento la reacción, ¿no? O el alcance que podían tener sus palabras delante de esa situación. Y eso quizás es lo que va a enturbiar un poquito ese disfrute que tiene que ser ganar el campeonato del mundo. Yo creo que a partir de ahí no tiene que entrar en ninguna otra polémica, se tiene que centrar en que él tiene ese campeonato, que en su palmarés va a estar ahí para siempre y que lo ha hecho de un modo fantástico. Sí, yo ahí me uno a la felicitación, desde luego, porque como tú bien dices, ¿no? Es un campeonato sensacional el que ha hecho, el que le ha llevado a ganar el título. Esta última carrera, o penúltima carrera en este caso, pues generó esa cierta controversia, pero los números hablan por sí solos. Llegaba líder con una cierta ventaja, importante ventaja esta penúltima carrera. Ha hecho un gran año, se ha sabido sobreponer a los momentos difíciles y es justo campeón, al igual que Ayumu Sasaki es un dignísimo, bueno, todavía no es subcampeón matemáticamente, pero si lo consigue, pues será un dignísimo subcampeón, que además estuvo pues casi hasta el final luchando por reeditar a lo mejor un Alzamora, ¿no? De que habría sido ganar el título sin ganar ninguna carrera. La verdad que el japonés en la carrera de ayer, después de todo, pese a los toques, etcétera, etcétera, siempre sabía remontar, siempre estaba ahí, volvía una vez más, hizo una fantástica carrera. Darle también la enhorabuena por su temporada y que bueno, que el motociclismo no se enturbie en este sentido, porque van a llegar los aires muy caldeados a Valencia y demás con todo esto que ha pasado y bueno, esperemos que allí podamos disfrutar de una buena carrera, que tanto Masia como Sasaki cierren su andadura en Moto3 de la mejor forma posible y darle la enhorabuena a Jauma en algo que se suele denominar como año Leopard, ¿no? Porque casualmente en los años impares prácticamente casi siempre llegan los títulos de Leopard. 2015 Dani Ken, 2017 Joan Mir, 2019 Dalla Porta, solo se les escapó en 2021 a Denis Foggia porque había un tal Pedro Acosta que lo evitó, pero en 2023 lo ha conseguido Jaume Masia. Estadísticas que están ahí, que son curiosidades, pero bueno, desde aquí pues también reiterar esa enhorabuena por el título número 59 del motociclismo español en el marco del Mundial. Y Juan, nos queda Valencia. Nos veremos allí en unos días. Yo llego miércoles, tú estarás el jueves y te escucharemos luego desde el viernes hasta el domingo en Dazón. Pues como te digo siempre, gracias por tu tiempo, por tu sabiduría y que ojalá que disfrutemos de una traca final importante. He mirado la meteorología y van a bajar un poquito las temperaturas, pero parece que va a ser un fin de semana soleado. No está nada mal porque hemos jugado ahí el cartucho a 26 de noviembre. Pero bueno, que disfrutemos de este campeonato, se merece un desenlace bonito, emocionante y eso es lo que nos gusta y de lo que nos gusta hablar a nosotros. Así es. Esperemos que sea un fin de semana fantástico. Valencia es un marco fantástico y estaría bien que si se pueden juntar un poquito más las cosas el sábado, ¿no? Volvemos a tener el Martín de los sábados y ahí se le complica un poco la historia, pues cuanto menos que haya un poquito de incertidumbre de cara al domingo.
pero el que gane los dos merecidísimo y ya está. Los dos han de estar muy contentos del campeonato que han hecho. Sin duda alguna, sin duda alguna. Y nosotros, pues también tenemos que estar contentos de lo que hemos disfrutado. Ya no solo ese Gran Premio de Valencia, sino que 2 días después también tenemos los test tan importantes, históricos, se puede decir, con ese cambio de Marc Márquez, esa primera toma de contacto con la Ducati, la primera toma de contacto de Pedro Acosta con la KTM. Veremos, ojalá también de Alex Rins con la Yamaha. Y a ver qué más Yo, cambios nos esperan, que todavía no están confirmados. yo apuesto a ganar en Valencia. Si gana Martín, me gustaría muchísimo, pues bueno, al final es uno de los nuestros y seguramente personalmente pues me siento más cercano a Martín que a Bañaya, pero por otro lado hay una cuestión nostálgica para mí de Bañaya, que es Que el gane con número el uno. 1. No, Eso, la maldición del 1, no hay un piloto desde Mick Doohan en 1998 que gane en la categoría reina llevando el número 1 en el carenado. Romper esa era, maldición 25 años era- después, cuidado, ¿eh? era su técnico yo de suspensiones, de Mick Ah, Duhan. amigo, amigo. Ahí estaba esa parte de ese título del mundial, también era de Juan Martínez. Pues de momento nadie ha roto esa maldición y han sido varios los que lo han intentado. Es verdad que llevábamos muchos años sin que lo intentase nadie, pero como digo, 25 años después tiene esa posibilidad de Cobañaya. Ya decimos, gane quien gane, Juan, que A disfrutemos mí, y aquí lo contaremos. yo digo que el número uno debería ser impuesto. El que gana tiene que lucirlo, sí o sí. Me uno, nunca mejor dicho, me uno a la propuesta. Gracias, Juan. Nos vemos en unos días y también aquí a través de la pantalla en una semanita. Gracias. A ti. Bueno, ya sabéis, si queréis ver todos estos análisis y podcast con Juan Martínez, director de Andreani MHS y comentarista de Azón, lo tenéis muy fácil, simplemente con suscribiros aquí en la campanita, estaréis alerta de cada vídeo que publiquemos en nuestro canal. De MotoGP ya solo nos queda una carrera, ese Gran Premio de Valencia, allí estaremos para contároslo en nuestra web y también para recabar toda la información posible, todas las sensaciones posibles para contároslo también en el vídeo de la próxima semana. Gracias por estar ahí, un abrazo grande, chao chao.